porque tampoco creo que sea malo tener más funcionarios públicos. Vayan a los países desarrollados, cuando prospera una sociedad, exige más servicios públicos, exige más bienes comunes y hay normalmente más funcionarios públicos. Yo no tendría problema, pero no es verdad. O sea, si el problema no es discutir si hay más o menos funcionarios, el problema es que están mintiendo. ¿Sí me explico? Veamos la realidad, lo hemos visto antes. Les insisto, 2008, 2009, digo insisto porque lo hemos dicho antes, hubo un aparente salto en funcionarios públicos, pero es porque hicimos ajustes. Era la época de la nueva Constitución, una serie de ajustes para registrar adecuadamente a los servidores públicos. Había decenas de miles de maestros. Muchos padres de familia aquí se van a acordar, porque en Daule sucedía eso, que eran pagados por el Comité de Padres de Familia, no estaban en la nómina del Ministerio de Educación. Veníamos de la época neoliberal, creyendo que con un borrón, con fantasías, se eliminaba el Estado. Y en verdad lo que hacían era trasladar el Estado a otros segmentos y le llamaban segmentos privados. Me refiero, por ejemplo, al INFA, institución con 80 millones de dólares de presupuesto. Creo que tenía 600 funcionarios, pero por ahí le regalaban 500.000 dólares del sector privado y era fundación. No era sector público, era fundación. El INFA, dirigido por la primera dama. Primera dama en una democracia. O sea, se elige al esposo y por eso tiene un cargo la esposa. ¿Alguien me puede explicar eso democráticamente? Pero no, gracias Gina, por fin estamos de acuerdo. Bravo Gina, vamos a avanzar. Ya. Lo otro, pues Gina, es discriminatorio, porque si hay primera dama y segunda dama, tercera dama, la Montuvia de Daule, que con sus manos sostiene la economía nacional, produciendo arroz, produciendo tantas cosas, es la enésima dama. ¿Por qué será? Es ridículo ese título, por Dios, en el siglo XXI. Con todo respeto a los países que lo utilizan, pero es inaceptable desde el punto de vista democrático. Ustedes van a Europa y ni conocen pues a la esposa del presidente. Esto también es los gringos, que son medio noveleros, la First Lady. Y tercero, Gina, esto te va a interesar, es sexista, porque la esposa iba, la primera dama tenía que ir a dirigir al INFA, que se encargaba de tratar a los niños quemados, a los huérfanos, trabajo social. Pero si te aseguro, y ojalá que pronto hubiese una mujer de presidente del Ecuador, no iba a haber primer caballero, y peor, ese primer caballero se iba a encargar de las obras sociales. Pero era hasta sexista. El mensaje es que las mujeres para las obras sociales, los hombres para cosas rudas, fuertes, defensa, ¿no? Industria. Las mujeres para tratar a los niños. Y aquí entre nos, una salidita. Chuta, si yo hubiera tenido una vida más tranquila, si mi esposo hubiera ocupado el puesto de primera dama, porque una salida a una escuela, ¿no? 2, 4 horas, los viáticos eran 500 dólares. Con 2 salidas por semana eran 1.000 dólares. 4 semanas eran 4.000 dólares. Y ya se tenía el salario más que completo. Esos son los pequeños detalles que no se dicen. Pero vaya, vean, con todo respeto, pero dígame si estoy mintiendo, ¿cuánto se pagaba de viáticos a las primeras damas, compañeros? Prohibido olvidar. Y no permitan que ese pasado regrese. Hemos avanzado mucho en ese sentido. Con todo respeto, hemos tenido extraordinarias primeras damas, respeto mayor y absoluto para ellas, pero claramente una institución anacrónica, o sea, no tiene sentido en el siglo XXI. Bueno, esto fue uno de los motivos por los que sube aquí. No es que hay más funcionarios de golpe, es que no estaban registrados. Es lo que nos pasó con el gasto público. De repente sube, más gasto público. No estaba registrado. Pregúntenle también a cualquier economista profesional qué gobierno y qué economía tiene capacidad de aguantar un salto como el que aparece en las cuentas nacionales en gasto público. Ninguna. Entonces no es porque incrementó el gasto, es porque se registró de otra manera. Aquí no es que aumentan trabajadores, funcionarios, se registra de otra manera. Pero incluso, ya, considerando, bueno, entonces, ajustando parece su registro, ¿no? Nosotros estimamos que en el 2006 habían registrados 332.000 trabajadores funcionarios públicos del gobierno central. Esto no incluye empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, IES, etcétera. Con el ajuste que les estoy diciendo, calculamos que en verdad habían 398.000. En estos momentos tenemos 487.000, es decir, ha habido un incremento de 89.000 servidores públicos. No es que es mentira que se han duplicado, triplicado, o sea, con el ajuste que les estoy diciendo, por los subregistros que habían,
¿no? Calculamos que en realidad habían, al inicio de nuestro gobierno, 398.000 funcionarios públicos y hoy, 10 años, 9 años después, hay 487.000. No hay el doble, no hay el triple, han aumentado 89.000. Esto debe ser, calcúlame, 30%, más o menos. Un poco menos del 30%, es 28, 27%. Calcúleme cuánto ha aumentado porcentualmente, por favor. Entonces tengo una calculadora también para cuando pide esas cosas. ¿Ok? Pero vamos a ver dónde se han incrementado los 89.000 servidores públicos. Si es para las sabatinas, como algunos dicen, si es para, ¿qué más dicen? Para los pipones en los ministerios. Vamos a ver dónde se ha incrementado. Vamos a ver si son pipones o no. Sigamos. ¿Ya? La verdad es que el 97% de esos 89.000 servidores públicos, casi 90.000, perdón, el incremento ha sido el 22%, me fallaron las cuentas, ¿no? Es que es 400.000, estaba con 300.000 en la cabeza. Casi 400.000 servidores teníamos, han subido 89.000, el incremento solo es de 22% en 9 años de gobierno, 22%. No es el doble, no es el triple, es 22%, una quinta parte. ¿Pero dónde han ido? ¿Ya? 97% han ido a educación, salud, policía, judicial, bienestar social. Solo 2.300 funcionarios están fuera de estos sectores. A educación han ido 26.000, más de 26.000 maestros. A salud, más de 31.000 médicos, profesionales de salud. Probablemente algún administrativo por ahí, porque si crecen los servicios médicos deben crecer los administrativos. Policía, más de 9.000. Judicial. La justicia estaba en Soleta. Teníamos 5 jueces por cada 100.000 habitantes. El promedio de América Latina era 10 jueces por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos sobre el promedio de América Latina. Defensoría Pública no existía. Antes del 2008 no existía Defensoría Pública, lo crea la Constitución revolucionaria del 2008. ¿Eso qué significa? Que el pobre no tenía abogado defensor, quedaba indefenso. No había quien. Estos que hablan tanto de derechos humanos, ¿qué derecho humano tenía el pobre que era acusado de algo y no tenía para un abogado? El derecho de irse directito a la cárcel. Se le quitaba un derecho fundamental, se lo dejaba en indefensión porque no teníamos defensoría pública. Y no es porque no se hubiera inventado, ya éramos de los pocos países, 3 creo, 2 en Sudamérica, que no teníamos defensoría pública. Hoy tenemos centenas de defensores públicos. Entonces eso es parte de los 10.219 servidores que han entrado al sector judicial. Defensores, fiscales, jueces, secretarios, etcétera. Y por eso hoy tenemos un sistema judicial que es ejemplo, referencia para el resto de América Latina. Ustedes sí saben que vienen a visitarnos acá para ver el proceso ecuatoriano, ¿no? Pero aquí lo único que publica la prensa es que no hay independencia, que todo está mal. La realidad es que vienen de todas partes del continente a ver el modelo ecuatoriano, el proceso judicial ecuatoriano. Y bienestar social ha aumentado cerca de 10.000. Aquí está la incorporación del ISFA, ¿no? Aquí están. ¿Saben cuántas profesionales habían en los 3.000 mal llamados centros de desarrollo infantil, porque eran un desastre que tenía el MIES? ¿Saben cuántas? 0. No había una. O ya se olvidaron que eran las madres voluntarias, porque el modelo era supuestamente que las madres ayudaran a cuidar a sus hijos, pero con supervisión de profesionales. Esos profesionales nunca estuvieron. Las madres que supervisaban a sus hijos se casaron y seguían supervisando los hijos de otros. Y cuando llegamos al gobierno, el MPD querían que le dé estabilidad, seguro social. Ahí se hubiera aumentado muchísimo los funcionarios públicos y sin personal capacitado. Entonces nosotros tuvimos que aguantar todas esas presiones y poco a poco hemos reemplazado a las madres comunitarias, que hicieron un gran trabajo, pero necesitamos profesionales con profesionales, parvularios, etc. Entonces esto va también al desarrollo de nuestros niños, compañeros. Ahí es donde ha ido 97% del supuesto inmenso incremento en servidores públicos, que solo llega al 22%. Esa es la realidad. Entren a la página web y cuando venga un mentiroso exceso de funcionarios públicos, digan, no es verdad, aquí está la realidad, o son mentiras estas cifras. Díganos que son mentiras. Y otra cosa adicional, suponiendo que sea verdad lo que dice, o que pese a que no hemos aumentado servidores públicos, hay que reducir, que nos digan pues a quién hay que votar, que no empiece, a qué policía hay que votar, a qué militar hay que votar, a qué médico hay que votar, a qué profesor.
ahí no van a decir esta boca es mía, porque es pura demagogia, compañeros. Nosotros vamos a defender el empleo de nuestros servidores públicos, los servidores privados. Vamos a defender sus salarios y vamos a defender la verdad. No es cierto que ha habido un gran incremento de funcionarios públicos y por eso la crisis, por eso el excesivo gasto público. Entonces eso es mentira. Sigamos. Entonces ya tienen los elementos, ¿no?, para cualquier debate. Abren su página web, si va un candidato a una universidad, si va a un barrio o en cualquier evento público, llevan una portátil si la tienen, una iPad, ¿no?, o llevan ya impresa la información y cuando empiece a hablar, un momentito, esto no es así, esto es así. Excesivo, servidores públicos, díganos cuánto han aumentado. Ah, no sé, entonces ¿para qué habla? ¿Sí me explico? Deme cifra. No, se han duplicado. Mentira, ha aumentado 22%. ¿Dónde ha aumentado? 97% salud, educación, sistema judicial. Qué bueno que finalmente tengamos suficientes servidores en esos sectores, compañeros. Somos el pueblo de este gran sueño, los que ponemos asfalto y concreto, los que construimos el Ecuador nuevo. Bien. Somos la patria recuperada. Y veamos comparativamente, ¿no? Porque bueno, también esos 400.000 servidores públicos, 400 y pico mil servidores públicos, pueden ser excesivos a las finales. Veamos el comparativo. Aquí tenemos empleo público respecto a total de ocupados en América Latina. Lastimosamente solo tenemos datos hasta el 2013, ¿ya? El promedio de los países más desarrollados, que se llaman los países de la OCDE, Organización para Cooperación para el Desarrollo Económico, Estados Unidos, Europa, Japón, OCDE, ¿saben por cada ocupado qué porcentaje hay de servidores públicos? 21%. Es decir, que por cada 5 ocupados en el sector privado hay un servidor público. Porque como lo decía, los países más ricos exigen mejores servicios, mayores servicios públicos y normalmente el número de servidores es también mayor. Estados Unidos es 15%, Gran Bretaña 24%, Francia casi 20%. Ecuador es 9.2%, muy por debajo también del promedio de América Latina. Esa es la realidad, compañeros. Pero acá nos vienen a decir que tenemos exceso de servidores públicos. Sigamos. Pobres servidores públicos, ¿no? Para cierta partidocracia, para ciertos periodistas que, claro, seguramente tienen bien llena la panza, son trapos, ¿no? Son instrumentos. O sea, cualquier problema, vota servidores públicos como trapo viejo. Con este presidente eso no va a pasar. Protegeremos el empleo de todos, pero también de nuestros servidores públicos. Y jamás nos vamos a arrepentir de finalmente pagarles salarios decentes a nuestros servidores públicos, entre los cuales están los militares, entre los cuales están los policías. Policía ahorita entra ganando $800, un militar también. Antes ganaba $300 por un policía. Jamás vamos a justificar la corrupción, ¿no? Pero era mucho más proclive pues a alguien a aceptar una coima cuando ganaba $300 y no tenía suficiente para mantener a sus hijos. No digo que sea suficiente ahora, ojalá podamos aumentar mucho más, pero jamás nos vamos a arrepentir de pagarle decentemente a los servidores públicos, compatriotas. Más de 1000 razones, más de 1000 motivos. Sigamos. Tenemos. Y lo que no dicen los opositores es cuánto han aumentado por servidores públicos en ciertos gobiernos locales. Por ejemplo, GAT provincial del Oro, más de 300%. Más de 300%. GAT provincial de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe, prácticamente se han duplicado los servidores públicos. Gobierno provincial de La Suay, Carrasco, más que ha duplicado los servidores públicos. No dicen esta boca es mía. GAT municipal de Guayaquil ha aumentado 50%. Y averigüen si está ajustado para fundaciones, ¿eh? Porque la forma de Nebo de camuflar personal es con fundaciones. Por eso dice, mi gasto corriente es bajísimo. Claro, porque todas son transferencias a fundaciones y así camufla el gasto corriente y no cree caídos de la hamaca, ¿no? Entonces esto no dicen nunca los ciertos gobiernos locales engreídos de cierta prensa, opositores, cómo ha aumentado el número de servidores públicos.